Nosotros seguimos en este tema porque duras críticas ha recibido el viaje del presidente a China. Se cuestionó su comitiva, las intenciones del viaje y también sus declaraciones respecto a la autonomía de los países para elegir sus regímenes. Vamos a hablar de este, también de otros temas. Conversamos a esta hora con el exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Ignacio, muchísimas gracias por este tiempo con CNN. Hola. ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sigue siendo para usted, a su juicio, las relaciones exteriores de Chile una política de Estado? Mire, yo quiero decirle, Matilde, derechamente que más que como política de Estado, lo que hemos visto en el primer gobierno, el primer año del gobierno del presidente Piñera, es que la política exterior se ha manejado como una política de gobierno, como una política de una coalición de gobierno, con un claro tinte político ideológico. A mí no termina de sorprenderme la improvisación, la precipitación, la desprolijidad, el carácter político e ideológico que acompaña a la política exterior, que creo que es el peor año de la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia en 1990. ¿Cómo no me voy a sorprender, Matilde, que el mismo día 11 de abril, en que todos los ex cancilleres, por primera vez en un año prácticamente, estábamos reunidos con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, ese mismo día 11 de abril se suscribe esta carta de los 5 países dirigida, ¿no es cierto?, a la Comisión de Derechos Humanos, y ni siquiera nos informa el ministro de Relaciones Exteriores de una decisión que es muy importante, que es muy de fondo, que contradice toda la política exterior chilena de 70 años, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 de Naciones Unidas y ese mismo año la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Entonces la verdad es que esta es una sorpresa permanente y yo no recuerdo en los últimos 29 años una situación como esta. Ahora, Ignacio, lo que se pide a través de esta declaración, porque tampoco conocemos el texto, es no invadir esferas de competencia de cada Estado. Y lo que ha explicado el ministro de Justicia es que lo que ellos pretendieron hacer a través de esta firma es, por ejemplo, que no se apliquen sanciones demasiado elevadas para algunos países, que no se apliquen cosas desproporcionadas. ¿Usted cree que va por ahí o se está cuestionando el sistema completo? Bueno, aquí hay 2 errores. Uno en la forma. O sea, piensa usted que estamos hablando de una carta de 5 gobiernos de derecha, de un claro tinte político, ¿no?, que refiere y se aduce a la necesidad de respetar la apreciación política de los estados y los gobiernos, como si alguien estuviera dudando de la existencia del Estado-Nación, de que los países, ¿no es cierto?, se dan gobiernos de un determinado tinte político-ideológico elegidos por la voluntad popular, ¿no?, pidiéndole en el fondo a la Comisión de Derechos Humanos que se autorrestrinja, que se autolimite, ¿no?, declarando un margen de autonomía. Pero mire, Matilde, el 48 se crea, ¿no es cierto?, esta Convención de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El año 59 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año 79, 20 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un sistema que es Naciones Unidas, que es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el sistema interamericano, ¿no es cierto?, del cual Chile ha sido parte. Don Hernán Santa Cruz, un joven diplomático de 30 años, fue parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Esa es la historia, esa es la tradición de nuestro país. Entonces, la verdad es que aquí la tradición de la política exterior entendida como política de Estado ha tenido en Escazú, en Marrakech, en Prosur, en Cúcuta y ahora, ¿no es cierto?, esta carta sorprendente, un mentiz muy grande. ¿Qué pasa cuando la Corte Interamericana de Justicia da a conocer un fallo que contraviene fallos que se han emitido aquí por la Corte Suprema? ¿Se convierte en una cuarta instancia, que es también lo que se ha criticado desde el Poder Judicial? Mire, ese es un tema que tenemos que conversar, sé que hay mucho que conversar, hay mucho paño que cortar. En Europa, por ejemplo, hoy día hay una gran discusión sobre los organismos supranacionales, como Bruselas, como la estructura de la Unión Europea, que a veces es muy pesada, incluso la Corte Europea de Derechos Humanos. Esa es una discusión legítima, que tiene que hacerse con calma, pero cuando usted no consulta a los ex jefes de Estado, cuando no consulta a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara, cuando no solo no consulta, ni siquiera informa
a los exministros de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos, que formamos parte de un comité de política exterior. Cuando esto se hace en forma sorpresiva, ¿no?, entre gallos y medianoche, sin dar aviso a nadie, esa no es la forma de hacer política exterior. Entonces, hay un problema en la forma y hay un problema en el fondo, porque los países, cuando firman un tratado, por supuesto que delegan una parte de la soberanía, pero por otro lado afirman la soberanía, porque firmar un tratado es un acto de soberanía, en que usted reconoce a esa Comisión de Derechos Humanos, reconoce a esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, una tuición en materia de derechos humanos al amparo de la Declaración del año 48. Cuando reformamos el artículo 5 de la Constitución, recién recuperada la democracia, el gobierno del presidente Elwin, incorporamos todos los tratados internacionales a nuestra legislación interna. Entonces, no podemos reclamar soberanía del Estado-nación, como lo hace Donald Trump, como lo hace Jair Bolsonaro, que también firma esta declaración, como lo hace Marine Le Pen, ¿no es cierto?, en Francia, como lo hace este nacionalpopulismo, que surge hoy día peligrosamente en el mundo. Y hablo de nacionalpopulismo de derecha o de izquierda, porque en América Latina tuvimos el chavismo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Pinochet. Ignacio, para que la gente, ¿no es cierto?, entienda, la Corte Interamericana emite sus juicios, o se recurre a la Corte más bien Interamericana, cuando se han agotado todas las instancias del país al que pertenece la persona. Por supuesto. Es solamente en esa instancia cuando una persona recurre, y en este caso es en materia de derechos humanos. Exacto. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser? Porque acá no se está viendo caso a caso, sino que son en contadas ocasiones. Bueno, no es tan frecuente, como dice usted, es bastante excepcional, porque uno tiene que agotar primero todo el derecho interno. Es lo mismo que la Corte Penal Internacional, respecto de crímenes de genocidio, delitos de lesa humanidad, en fin, que uno tiene que agotar todo el derecho interno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se violan derechos humanos? Cuando se desconoce las convenciones que hemos firmado de Naciones Unidas, de la OEA, la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del año 2001, que nos obliga a todos, a todos los países, porque hemos focalizado mucho la cosa en Venezuela, pero todos nosotros, incluido Chile, tenemos que ser sujetos del escrutinio, ¿no? Porque el respeto por los derechos de las personas es la piedra angular de toda la civilización que hemos construido desde 2 guerras mundiales, desde los regímenes totalitarios del siglo XX. Pero lo más sorprendente, a mi juicio, Matilde, es cómo esto se hace de una manera en que uno se entera a través de la prensa, ¿no? Que no se informa, que no se consulta. Por eso le digo que hay improvisación, hay desprolijidad, hay precipitación. Nunca se ha conducido la política exterior chilena en la historia, yo diría, de esta manera. Siguiendo en materia internacional, de la democracia hoy día en 1990. El presidente Sebastián Piñera en China dice que cada gobierno tiene el derecho a darse el gobierno que quiera. Esta declaración echa por tierra todo lo que ha hecho Chile, por ejemplo, frente a Venezuela, frente a Nicaragua, las críticas a Cuba. Mire, yo creo, Matilde, que fue una expresión desafortunada, pero tampoco hagamos una tormenta en un vaso de agua, porque es desafortunada, ¿no es cierto? Porque que yo sepa, no sabemos si los chinos o los chinas han querido, ¿no es cierto?, tener el gobierno que tienen, que es un régimen autoritario. Bueno, por eso le digo, ¿no es cierto?, esa frase creo que fue desafortunada, pero yo respaldo el viaje del presidente Piñera a China, con el expresidente Frei, con el presidente del Senado, Jaime Quintana, con el sector privado. China para Chile tiene un interés muy grande. El presidente Salvador Allende restableció esas relaciones diplomáticas. Desde la recuperación de la democracia hemos profundizado esa relación. Le doy un solo dato, Matilde, es bueno que la gente lo sepa. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio del año 2005 con China, con el presidente Ricardo Lagos y Hu Jintao. Fíjese que ese año, hace 13 años, ¿no?, el intercambio comercial entre China y Chile eran 5.000 millones de dólares. Ahora son 45.000 millones de dólares. O sea, se lo hemos multiplicado 9 veces. Y ahora el 1 de marzo, el mes pasado, entró a regir la actualización de ese tratado que hable, por ejemplo, 20, 30 productos del sector forestal. Entonces, desde el punto de vista de el comercio, Chile, las inversiones. ¿Cómo se conjuga que un país democrático puede tener tan buena relación con un país no democrático? ¿Es solamente por este intercambio comercial, Ignacio? Pero no es solo el intercambio comercial. Matilde, Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, nunca rompieron relaciones diplomáticas. Si ahora, respecto al tema comercial, ¿qué le parece que el delegado plenipotenciario de Chile ante Asia comercie su vino?
Bueno, yo no quiero entrar en detalles como ese, desconozco, ¿no es cierto?, cuál puede ser ese detalle. Realmente no lo sé, pero Matilde... O sea, ¿pero le parece ético o estético que el expresidente Frey presente su botella de vino? No tengo los antecedentes, específicos. Lo que le quiero decir es que esta historia partió con el presidente Elwin cuando pidió el ingreso a la PEC. Se ingresó Chile a la PEC, le correspondió al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no es cierto?, abrir la política exterior hacia el Asia-Pacífico, y hemos tenido una continuidad de todos los gobiernos. Acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados el TTP, el Tratado Transpacífico, que es muy importante para Chile, ¿no es cierto?, y para el Asia-Pacífico. Pero yo lo que le estoy preguntando es si es compatible que un delegado del gobierno chileno haga negocios personales. Es que yo no tengo los antecedentes para responder a esa pregunta, Matilde, lo siento, no lo tengo sinceramente. ¿Y qué le parece también que haya el presidente Sebastián Piñera llevado a uno de sus hijos que tiene negocios en el tema de informática? Bueno, yo no quiero caer en este tipo de cosas más casuísticas, porque primero ni sabía que el hijo de Sebastián Piñera, el presidente Piñera, iba en el viaje. Así que no me haga responder cuestiones que realmente no tengo los antecedentes. A mí me gusta ser serio, ¿no es cierto? No digo que esos temas no sean importantes, pero yo no tengo los antecedentes. Y que son temas de la discusión del día de hoy. Muchísimas gracias, Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores de Chile. Gracias por este tiempo con nosotros. Buenas tardes.